Dios les bendiga a todos. Es para mí una grande bendición el poder compartir con ustedes esta enseñanza, la cual corresponde a la juventud. Les invito a las señoritas que están en casa, cubran su cabeza, los varones descubran su cabeza y todos juntos con reverencia tomemos la palabra del Señor y abrámosla en el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos 17 al 20. Repito, San Marcos capítulo 1, versículos 17 al 20. Si lo tienen a consideración, leemos la palabra del Señor y dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Hagamos una breve oración. Padre eterno, te alabamos y te adoramos porque tú eres bueno para con nosotros. Te agradecemos el que tú nos hayas amado tanto, que enviaste a tu Hijo unigénito, en el cual ahora nosotros tenemos redención y tenemos salvación. Y por ese nombre, que sobre todo nombre, nos acercamos delante de ti para presentar nuestra vida, tal y como tú la conoces, Señor, pidiéndote que nos laves, nos limpies, para que en este momento que se ha de hablar tu palabra, se ha de compartir tu palabra, llegue a lo profundo del corazón, el corazón esté limpio para recibir tu palabra, la mente esté limpia para entender y comprender tu palabra. Aquí está nuestra vida, Señor, en tus manos, cada uno de los oyentes y el vaso que tú escoges para dar esta enseñanza. Tómanos en tus manos, toma mi vida en tus manos y pueda hablar tu palabra con confianza. Y la vida de cada uno de estos jóvenes que hoy escuchan tu palabra también están en tus manos. Pedimos que tú estés con nosotros, sabemos lo haces. Damos muchas gracias en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden todos ocupar su lugar con la ayuda del Señor. Fíjense, jóvenes, que a lo largo de la historia bíblica se habla de diferentes llamados que Dios hace al hombre para diversas actividades, pero todo concluye a un mismo propósito, que es servir a Dios. Y esa voz sigue hoy en día latente. Y la pregunta es, ¿quién acudirá a ese llamado? El joven acudiendo al llamado de Jesús. ¿Y quién dirá? Heme aquí, envíame a mí para ser su siervo. Es decir, que el tema que nos ocupa es el joven acudiendo al llamado de Jesús para ser su siervo. Y Dios sigue llamando hombres, mujeres, de todas las edades para esta hermosa labor. La viña del Señor es muy amplia y hay mucha necesidad. Y una manera tan específica hoy este llamado es a la juventud, ya que el joven tiene la fuerza, tiene el vigor, tiene la fortaleza. La Biblia lo describe como que es el que tiene el rocío de la juventud. Se dice en nuestro lenguaje muchas veces que hay mucho por hacer. Hay muchos sueños que cumplir, muchos deseos que alcanzar, mucho trabajo. Y en este caso hay mucho y muchas personas que aún todavía no les ha llegado el evangelio. Es decir, hay mucho
campo en la obra del Señor para predicar el mensaje de la salvación, pues aún todavía hay muchas almas que salvar, porque vagan sin Dios y sin esperanza. Y urge que la juventud se levante, urge que la juventud se ponga en pie, acudiendo al llamado de Jesús. Cuando hablamos de acudir al llamado de Jesús, se habla de hacer acto de presencia. Inmediatamente, no es cuando nosotros quieramos, no. El llamado es inmediatamente. Por lo regular, el ser humano está acostumbrado a que se le hable una vez, otra vez, y ya viene a obedecer hasta dicen por ahí hasta las 500, pero no debe de ser así. El joven debe de acudir al llamado de Jesús, ya que esto le lleva a no poner ninguna trave de ninguna índole, pues lo único que se requiere es disposición para que el alfarero lo haga un vaso útil para su gloria y para su honra, que le sirva a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ya que nuestro Señor Jesucristo es digno de la gloria, de la honra y de la alabanza. ¿Con qué podríamos pagar su grande amor que Él nos ha dado? Un amor eterno, y nos lo mostró muriendo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor que Él nos trajo de las tinieblas a la luz admirable para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos ha salvado. Y eso es el motivo por el cual nosotros no debemos de resistir a este llamado. ¿Por qué nos llama? ¿Para qué nos llama? Para ser sus siervos. Siervo se determina como un esclavo de un señor, una persona completamente sometida a alguien que entrega su servicio en su totalidad. En nuestro lenguaje como cristiano se define como un fiel hijo de Dios que se somete a una vida perfecta, a la voluntad absolutamente de quien le salvó, de quien le libró de ir a la condenación, y entonces se entrega plenamente a Él y dice: Señor Jesús, yo quiero que tú seas el amo de mi vida. Y no solamente le entrega una parte, sino le entrega alma, cuerpo y espíritu. Se rinde completamente a Dios. Eso es cuando dice para ser su siervo, para que solamente le sirvas a Dios. Fíjate, joven, que este llamado es especial, porque no viene de ninguna persona aquí terrenal. Este mensaje o este llamado viene directamente de Dios. Se puede decir, es un llamado divino que el Señor o Dios nos lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Y por esa razón no debe de ser forzoso, sino debe de ser voluntario. Gloria al Señor. Debes de tener la voluntad. El joven debe de tener la actitud que tuvieron estos pescadores, donde nosotros damos lectura a la palabra del Señor. Este evangelio de San Marcos fue escrito más o menos entre el año 50 y 70 de Cristo, más o menos. Estando posiblemente en prisión San Pedro y San Marcos, presenta a Jesús como siervo y se describe la vida de Jesús como el perfecto ejemplo a seguir. También se habla del sacrificio para toda la gente de todos los tiempos, de los cuales nosotros somos parte de ese sacrificio que se efectuó en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Por su poder se habla también de su poder sobre las enfermedades. ¿Tendrá poder nuestro Señor Jesucristo? Él es todopoderoso. Tiene poder y autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios y hasta de la misma muerte.
y relata sobre todo el llamado que tuvieron estos 4 pescadores. Sus vidas quedaron marcadas, fíjense, aquella mañana, mientras que Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea. Ellos estaban trabajando en sus negocios, no estaban de ociosos. A veces se llega a decir, dijo por ahí una hermanita, le decía a un siervo de Dios: hermano, mi hijo no me obedece, mi hijo no quiere estudiar, mi hijo no quiere trabajar, mi hijo no se levanta temprano, mi hijo nada más se la pasa acostado. ¿No podría usted echarle la mano para que lo mande al instituto? Y dijo: no, hermana, en la obra del Señor se requiere gente trabajadora. Aquí hay jóvenes trabajadores. Gloria al Señor. A veces se cree que el servicio a Dios es de gente floja. No, es de gente que le gusta trabajar. Por eso, si tú, joven, tienes tu trabajo y aquí en el corazón hay algo que es más fuerte que tu propia voluntad, que tu propia fuerza, pues no debes de rehusarte, porque es lo que mira Él en nuestra vida. Ellos estaban trabajando. Su trabajo de ellos o su negocio era la pesca. Ellos estaban ocupados en sus labores, cuando de repente aquella mañana Jesús pasaba por ahí y los miró y habló a ellos, dice la palabra del Señor. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí. Uy, ellos no, fíjense, en la Biblia no encontramos que les haya dicho 2, 3, 4 veces. Solo fue una vez: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Aquí ocurrió algo en estos pescadores, es lo que vamos a analizar. Ocurre algo que, vaya, ellos no se lo esperaban. Posiblemente en su mente de ellos pensaron que se hablaba de algo igual terrenal. Era como otra chambita, podríamos decir, ¿verdad? Era como otro trabajo que pues a ellos les convenía. Sin embargo, no cuestionaron, sencillamente ellos cambiaron. Podríamos decir, bueno, yo le puse aquí, cambiaron de negocios, de negocio. Me baso en lo que dice la palabra del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo lo buscaban sus padres y él estaba en la sinagoga predicando, dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. Gloria al Señor. Entonces ellos cambian de negocio. Ellos, fíjense, encontramos en primer paso, número 1, dejaron de ser pescadores de mortales. ¿Por qué? Porque ellos cambian, dejan de ser pescadores de mortales, porque sabemos que cuando ellos sacan se saca el pez del agua, ¿qué pasa? Se muere. Mortal. Ellos pescaban con vida y ¿qué les gusta? A los 5 o 10 minutos, el pez bien muerto. Ya no tenía vida. Pero fíjense que en este relato apercibimos que ellos en lo que ellos hacían, pues no era malo. No quiero decir que era malo su trabajo, no, porque ese era el trabajo de ellos, no se podían comer los pescados vivos. Por eso yo le pongo así: pescadores mortales. Su pesca por eso era mortal. Pero fíjense que de ahí ellos cambian de pescadores mortales para ahora acudir al llamado de Jesús, para que ellos sean pescadores para vida eterna. Gloria al Señor.
De pescadores mortales, ellos pasan a ser pescadores para vida eterna. ¿Por qué? Porque todo aquel que recibe a Jesús tiene vida eterna. No es una vida limitada. Vaya, si no se recibe a Jesús, el hombre está condenado a la muerte eterna. Sin embargo, cuando aquellos hombres empiezan a pescar, dice pescadores de hombres, porque entonces iban a ganar hombres y mujeres, jóvenes, niños y de todas las edades para el evangelio, para el reino de los cielos, gloria al Señor. Y entonces ahora ellos cambian. Ahora su trabajo de ellos es para dar vida eterna. Aquel que perdido, condenado a la muerte, teniendo el encuentro personal con nuestro bendito Salvador y aceptando a Cristo en su corazón, obtiene vida eterna. Porque así lo dice la palabra del Señor en San Juan 3:16. Ahí encontramos que dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. También nos habla de algo más. Ahora ellos también encontramos, no dejaron de buscar la comida perecedera. Digo porque es algo que se desecha. Ambas comidas son elementales, pero hay una que trasciende. Gloria al Señor. Y entonces es por la que ahora ellos se empiezan a preocupar más. Ahora ya su ocupación de ellos deja de ser por buscar la comida perecedera, porque dice la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora ellos, no quiero decir que dejaron de comer, no, ni dejaron de trabajar, pero ahora su ocupación de ellos es impartir palabra de Dios. Y anteriormente su trabajo de ser pescadores era vender para que la gente comiera, la gente se alimentara con aquellos peces. Ahora es diferente. Ahora ellos no venden, sino ahora dan de gracia lo que de gracia han recibido. Empiezan a compartir la palabra de Dios que es alimento a nuestra alma, es alimento a nuestra vida espiritual, la palabra de Dios que nos alimenta, que nos hace crecer, que nos hace para trascender a vida eterna. Gloria al Señor. Porque cielo y tierra pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Entonces, comer del manantial o del el maná de vida, vaya, es una grande bendición. El salmista decía, es a mi paladar tu palabra como miel. Es alimento, es refrigerio para el alma. Gloria al Señor. Vaya, ellos siguen avanzando. Ahora ellos ya no procuraban tanto el alimento del cuerpo, sino para ellos era más importante atender la necesidad de la gente, la necesidad de aquellas almas que necesitaban tener un encuentro personal con Dios. El alimento ya es importante si se digiere, pero solamente alimenta el cuerpo, pero la palabra de Dios nos trasciende a vida eterna. Además de ello, nuestro Señor Jesucristo les dijo en San Juan capítulo 6, versículo 27, ahí encontramos que ellos fueron invitados y les dijo, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará,
porque a este señaló el Padre, que es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y encontramos en la palabra del Señor que también dice que bienaventurado el que creyere en estas palabras, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Todo aquel que oye la palabra de Dios, todo aquel que recibe la palabra de Dios, se le compara a un hombre prudente, a un hombre sabio. Gloria al Señor, porque no alimenta lo que perece, sino se alimenta para vida eterna. Gloria al Señor. Y así también ellos cambian de negocio, es decir, pasamos al siguiente punto, de un salario limitado a riquezas eternas. Se dice que la pesca no era una profesión muy reconocida. Era reservado para las personas de poca preparación y con pocas opciones de desarrollo en cierta forma, pues eran despreciados por su trabajo y poco visto por la gente que le rodeaba, por lo cual el salario de ellos era muy limitado. Podríamos decir era solamente para ir sobreviviendo. Mas cuando ellos acudieron al llamado de Jesús, les fueron prometidas riquezas eternas. Gloria al Señor. Y saltó por ahí así como que la duda, ¿verdad? Porque luego se dice, ¿y si yo sirvo a Dios? ¿De qué voy a vivir? Si yo sirvo a Dios, me voy a morir de hambre. Si yo sirvo a Dios, no, pues yo no voy a aguantar. Y surgió ese mismo sentir que muchos de ustedes posiblemente tienen en su corazón o tienen en su vida, surgió en el corazón de San Pedro y se acercó a Jesús. Encontramos en los versículos de San Mateo capítulo 19, capítulo 19, versículos 28. Ahí solamente tomé la parte A y el 29. Y dice, y Jesús les dijo, y cualquiera que dejare casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Gloria al Señor. Si aquí en su trabajo era un salario limitado, y es que, vaya, yo creo que hoy en día, al tiempo que vivimos, sea el salario que cada uno tenga, a las necesidades de cada uno, ese salario dice es mínimo. En la mayoría de la gente que nos rodea dice, no me alcanza, estoy endeudado, tengo drogas, le debo, tuve que sacar un préstamo, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. No hay salario que alcance aquí hablando humanamente. Las cosas han subido demasiado de precio. Estamos en un tiempo muy difícil, se está viviendo. Pudieran ustedes preguntarle al que está a su lado, ¿tienes dinero de sobra? Y yo creo que le va a decir, ¿sabes qué? Ahorita que salgamos de la reunión, invítame porque no traigo dinero, solamente vengo con el líquido pasaje, porque es lo que se vive hoy en día. Y fíjense que el servicio a Dios nos garantiza riquezas eternas. Ellos después de no tener, y aparte de ello, dijo este varón, yo dejé casa. Pregunto a ustedes, ¿una casa vale o no vale nada? Una casa vale, por muy sencilla que sea,
tiene precio la casa. Aunque la esté rentando, vale, porque tiene que pagar la renta. Hermanos, dicen, bueno, todo se dice muchas veces, ¿verdad? Todo tope en lo material, lo bueno que la vida se salvó. Todo tope en lo material, como quiera. El dinero va y viene, pero las vidas no van y vienen. Tener una familia es una riqueza, es una bendición, gloria a Dios. Es algo, es un regalo de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Tener hermanos, tener hermanas, tener papá, tener mamá. Y pues en este caso él pues tenía esposa, tenía hijos y pues ya tener una tierrita pues extra aparte de mi casa, de mi familia. No, pues dijo, ahora antes soy feliz que me dejen aquí en el rancho, soy feliz con mi rancho. Entonces, somos felices con lo que Dios nos ha dado, pero todo esto llega al momento en que perece. Tenemos un hermano, puede morir, tenemos una hermana, puede morir, una esposa, un padre, vidas humanas en cualquier momento pueden morir, una casa puede perecer, puede ser, vaya, en un temblor, se puede desvanecer, se puede caer en tierras, pues hemos visto casos donde de repente se pierden los terrenos y muchas cosas, porque lo de esta vida siempre va a perecer. Pero Jesús les dijo, no se preocupen, no tengan ustedes de eso, no se estén preocupando, porque ¿qué nos vas a dar si nosotros ya dejamos a todo? Nos vamos a morir sin nada. Les dijo, no, no se preocupen. Cualquiera que ha hecho todo esto, dice por mi nombre, gloria al Señor. Te estoy hablando del nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, aleluya, el Todopoderoso, el que murió en la cruz del Calvario, el tercer día se levantó con poder y gloria. Le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Él dijo, en mi nombre recibirán 100 veces tanto. O sea, vas a recibir más de lo que tienes en esta vida. Vas a recibir más de lo que tu mente no alcanza a comprender. Porque nuestra mente no alcanza a comprender las riquezas que Dios tiene para con nosotros, porque nuestros ojos se limitan solamente a lo que ven. Pero si tuvieras con los ojos de la fe, te decidirías a acudir al llamado de Jesús para ser su siervo. Gloria al Señor. Y no solamente ello, les dijo, vas a heredar la vida eterna. Pues ya aunque no me dé 100 veces tanto, prefiero la vida eterna. Ustedes prefieren vida eterna o condenación, a servir al Señor. Es maravilloso, vida eterna, donde no morirás. Y si dejas esta vida, pasas de muerte a vida eterna para estar siempre con tu Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Algo más que nos dice la palabra del Señor. Lo que sucedió en estos pescadores eran hombres sin letras. Pero cuando ellos siguen a Jesús, fíjense que pasa algo. Ellos no tenían una preparación intelectual como ya veíamos al principio. La pesca era para aquellos que no tuvieron la oportunidad de prepararse, de ejercer alguna profesión. No era de que no supieran ni leer ni escribir. Posiblemente su preparación de ellos era la mínima. Era pues lo básico, pudiéramos decir. Por ello, aunque ellos no tenían esta preparación, era de muy baja autoestima. Ellos eran de muy baja autoestima para los sabios. De ese entonces, pues les llamaron a ellos, según nos dice la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 3. Fíjense cómo les llamaron.
Hechos 4:3 dice, hombres sin letras. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hombres sin letras. Yo no tuve la oportunidad de prepararme, no tuve la oportunidad de desarrollar alguna profesión, pero cuando oye la voz de Dios, cuando oye el llamado, acude al llamado, entonces a lo ignorante Dios lo hace capaz para servirle. Gloria al Señor. Él es el Todopoderoso, Él es el alfarero, nosotros somos el barro en sus manos. Le fue dicho a Jeremías, no digas soy niño, no digas que no puedes, no digas que no sabes hablar, porque no vas a hablar lo que tú quieras. Yo haré que tú hables mi palabra, gloria al Señor. Y también dice la Escritura, si tan solamente sacares lo precioso de lo vil, serías como mi boca, gloria al Señor. Se maravillaban ellos al ver la confianza con la que hablaban estos apóstoles, la confianza con la que ellos se paraban. No vamos lejos, como en el día del Pentecostés, aquel hombre llamado Pedro, que se ve su cobardía, días atrás en el día del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y él niega a Jesús, y ahora cuando él está en aquel aposento alto y es lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que mientras la gente estaba ahí viendo qué pasaba y los juzgaban y los criticaban y los trataban de borrachos, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y empieza a hablar con poder y con autoridad, y ya no hay en él traba, ya no hay en él miedo, ya no hay en él algo que diga incorrectamente, porque el Espíritu de Dios lo toma, lo arrebata, y él empieza a hablar la palabra de Dios con autoridad, gloria al Señor. Y ellos se daban cuenta y decían, estos hombres son sin letras, estos hombres son ignorantes, ¿de dónde sacan tanta sabiduría? ¿De dónde hablan tanto de la Biblia? ¿De dónde sacan tanto conocimiento? Y lo único que les quedó decir o reconocer, ellos estuvieron con Jesús. Gloria al Señor. Ellos habían estado con Jesús, no hay duda alguna. Ellos estuvieron con Jesús, porque cuando nosotros estamos con Jesús, Él nos capacita, Él nos ayuda, Él nos enseña, Él abre nuestro entendimiento, Él nos ayuda a comprender la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor, para poder entender su palabra y poder hablar su palabra con confianza. Y es que esa era la clave. Esa era la clave. Cuando ellos se encontraban encorralados, encontramos en una porción que ellos oraron y dijeron, ahora mira, Señor, sus amenazas, y da a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Gloria al Señor. Para ser su siervo, sencillamente, aquí está mi vida, aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí estoy, úsame en lo que tú quieras, gloria al Señor. Y Él dará el conocimiento y lo necesario, y sobre todo su Espíritu Santo, porque así dijo, vayan y asienten en Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que sean investidos de la potencia de lo alto, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Tener el Espíritu Santo en nosotros es una grande bendición. ¿Por qué? El Espíritu Santo es el que
ha inspirado a la palabra de Dios. Y si tú, joven, tienes el Espíritu de Dios, ¿acaso habrá algún impedimento para hablarla? La palabra no, porque Él es el que nos hace entenderla y comprenderla. Gloria al Señor. Algo más había en ellos, fíjense, ellos estaban afanados en su trabajo. Eran hombres dedicados. Su afán tanto en su trabajo de tal forma que habían logrado un desarrollo genuino en la pesca. Habían aprendido a pasar noches enteras a bordo de la barca. Mientras que los demás dormían, ellos estaban en vela. Y a la siguiente mañana ellos no se iban a dormir, porque si nosotros leemos el versículo 19, dice la palabra del Señor que había otros más adelante. Dice, y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en el navío que aderezaban sus redes. Esto nos da a entender que a la siguiente mañana ellos no se iban a dormir, sino que ellos permanecían a bordo de su barca, remendando sus redes. Podían ellos soportar el frío, la incomodidad, con el fin de ser más productivos a la siguiente vez. Todo esto se le llama vocación. Jesús discernió esta vocación, su afán lo discierne en una vocación y usó la metáfora al llamarlos, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Pues Jesús no miró su conocimiento amplio en las escrituras, ni que si eran o no eran intelectuales. El maestro vio en estos hombres la disposición para seguirle. Y si ellos eran muy afanados en su trabajo, podrían ser unos muy buenos elementos para servir a Dios. Si tú eres un joven que te gusta ser perfeccionista, mira, podría ser un buen siervo de Dios, porque en el servicio a Dios se requiere ser perfeccionista. No, ala y se va, no ser mal hecho, sino hacer las cosas bien, porque son para Dios. Es lo que él miró en ellos, estos pescadores. Podrían ser unos buenos elementos para ganar almas, para engrandecer el reino de Dios, de tal forma que la Escritura los describe como hombres apasionados por la obra de Dios. Lo dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 11, versículo 36 y 37. Tal fue la pasión de ellos por Dios, por la obra de Dios, que nos dice la palabra del Señor. Otros experimentaron vituperios y azotes y amas, y estos prisiones y en cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero sabes una cosa, ellos no amaron sus propias vidas, sino dieron el todo por el todo. Gloria al Señor. Tristemente, eres muy dedicado, pero por algo que va a perecer. Fíjate que ellos eran dedicados a su trabajo, pero posteriormente cuando ellos se cambian, ellos siguen siendo, ahora se vuelven apasionados por la obra de Dios. Tanto que dijo San Pablo, nadie me apartará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, cuchillo, desnudez,
todo, yo no voy a dejar a mi Señor. Ahora sí, jóvenes, pase lo que pase, tenemos que morir en la raya. No tenemos que dar marcha atrás. Nuestra decisión es llegar a la meta final. Ninguno de aquellos que han puesto la mano en el arado y miran hacia atrás son aptos de entrar al reino de los cielos. Así es que decía un joven, para atrás ni para agarrar vuelo. Tu meta es llegar a Cristo. Ya se bautizó, ya recibió el Espíritu Santo, siente el llamado. ¿Qué espera para servirle al Señor? ¿Qué espera? ¿Es usted apasionado? ¿Le gustan las cosas? Bueno, pues enfílese con la ayuda del Señor. Fíjate que estos hombres estuvieron dispuestos a cambiar lo rutinario. Versículo 18 dice, y luego dejadas sus redes, le siguieron. Estuvieron dispuestos a cambiar su manera de vivir. Era una vida de conformismo, seguir la rutina posiblemente hereditaria por sus padres o seguir el ejemplo de los demás con una visión muy corta. Pero el llamado de Jesús quitó la venda de sus ojos. Gloria al Señor. Y algo que, bueno, se les reconoce, que no tuvieron a ellos miedo, conocer a Jesús. Juan y Santiago no solo dejaron la barca, sino dice que dejaron a su padre Zebedeo, lo cual quiere decir que ellos pusieron el amor de Jesús por encima de su propio padre. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Así lo dice la palabra del Señor. Esto no significa que ellos desampararon a su padre, sino que ellos entendieron que podían amar a Jesús y a su padre, pero el orden tenía que ser así. La Escritura narra de que fueron hombres usados grandemente en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Estos 4 varones estuvieron dispuestos a acudir al llamado de Jesús y le sirvieron, fíjense, incondicionalmente. Pero ellos ya hicieron su parte. Ellos ya no están con nosotros. Ya solamente se quedan las historias ahí plasmadas en la palabra del Señor, ejemplo a seguir. Y los cantos con los que nos gozamos, ¿verdad? No era la sombra de Pablo ni de Pedro, era porque ellos tenían el espíritu del Nazareno. Y ese espíritu del Nazareno está en medio de nosotros. Ese espíritu del Nazareno a muchos los ha bautizado con su Espíritu Santo. No puede decir es que yo no puedo servir a Dios. Es decir, amado joven, que ahora toca a ti acudir a este llamado especial, pues Él sigue llamando obreros a su mies, al igual que ellos fueron preparados e instruidos para servirle. Hoy en día, por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros contamos en nuestro movimiento con el honorable Instituto Esdras. Gloria al Señor. Tenemos esta grande bendición. No podemos decir, pero yo ¿dónde me voy a preparar si Jesús ya no está? Él nos ha puesto todo. Tenemos esta grande bendición de tener una institución. Durante 90 años, MIEPI cuenta con el honorable Instituto Teológico Esdras, un semillero de siervos y siervas de Dios, donde ha forjado hombres y mujeres. Algunos ya están en la presencia del Señor. Algunos ya terminaron su carrera. Otros estamos en el camino. Pero esta grande bendición la debe aprovechar aquel que está pensando, ¿y yo dónde me voy a preparar?
Voy a buscar ahí en internet a ver cómo predicar. No, no busques eh, algo que al final de cuentas vaya a perjudicar tu vida. Contamos ITE Matriz México, ITE Illinois, ITE Campus Jalapa, ITE Sureste, con sistema escolarizado y sistema abierto. Y Dios ha levantado un cuerpo docente de hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. Los ha capacitado con sabiduría divina, donde el Señor los usa para impartir la palabra de Dios. Y próximamente el Honorable Instituto Teológico Esdras abrirá sus puertas para dar la bienvenida a todo aquel que esté dispuesto a acudir al llamado del Señor. Ya no te resistas más, ya no endurezcas más tu corazón. Sé sensible a la voz de Jesús como estos pescadores. Solamente Jesús les dijo: venid en pos de mí. Y ellos inmediatamente con Jesús caminaron. Hoy ese llamado debe de ser en nuestra vida, en tu vida. Ya no lo debes de hacer esperar más. Él te espera para que seas su siervo, el siervo de Dios. El servicio a Dios, quiero decirte, es lo más hermoso que te puede pasar en la vida. Pues no serás servidor de una empresa de un alto prestigio, donde la fama y la fortuna se esfuman como el humo. El servicio a Dios te garantiza vida eterna, recompensa eterna, protección divina, ayuda incondicional, sabiduría divina, provisión divina y mucho más de lo que nuestra mente no alcanza a comprender. Sencillamente, el hecho de que el joven acuda al llamado de Jesús y permita que le haga su siervo, esto le traerá a su vida todas las bendiciones, tanto como espirituales y materiales. Gloria al Señor. Por eso dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Gloria al Señor. Nada te faltará, pero para ello no rehuses más a servirle a Dios. Acude a su llamado hoy que eres joven, antes que lleguen los días cuando digas: ya no puedo hacer nada. Cuando tu fuerza se reduzca, cuando ya no puedas caminar. Levántate, levántate, joven, levántate, señorita. Hoy que estás viviendo en el tiempo de la gracia, hoy que tienes fortaleza, no pierdas tus días en cosas vanas, de las cuales vayas a decir en tu vejez: no tengo contentamiento, o sencillamente te lo vayas a lamentar cuando estés delante del Señor y te diga: ¿dónde está el talento? ¿Qué hiciste con el talento? Tuve miedo y lo enterré. Y diga el Señor: malo, indiligente, atadlo de pies y manos y echadlo al fuego eterno. Por eso, no te quedes en el anonimato. Los pescadores dejaron sus redes y le siguieron. Juventud, deja tus redes sociales. Deja de estar atrapando peces mortales. Deja tus amigos, por el amor de Dios. Pone a Dios en primer lugar en tu corazón. Deja tus miles de excusas. Deja tus miedos y tus temores. Sal de ahí.
pues también hay recompensa para ti, por lo cual sé el joven acudiendo al llamado de Jesús para ser su siervo. Quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios que Él te ayude. Estando de pie, oramos al Señor y pedimos de Dios su bendición. Si en tu corazón ha habido dureza, resistencia, hoy dile al Señor: aquí estoy, ayúdame. Quiero ser tu siervo. Quiero servirte, Señor. Acude, corre al altar, corre a la presencia de Dios. Oye la voz de Dios. Ya no te hagas que no oyes. Hoy acude a este llamado. Él quiere hacerte su siervo. Oramos a Dios. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, honramos tu nombre, Dios Todopoderoso. Te damos gloria porque tú eres santo, porque tú eres todopoderoso, que nos has amado para, Señor eterno, para darnos vida eterna. Nos has amado, nos has perdonado, nos has lavado con esa sangre que se derramó en la cruenta cruz del Calvario, para darnos, Señor, el alto privilegio de ser llamados tus siervos. Muchas gracias te damos, y hoy haces un llamado a la juventud, el joven acudiendo al llamado de Jesús para ser su siervo. Aquí hay jóvenes hoy delante de tu presencia que han escuchado tu palabra y sus corazones son llamados a servirte. Sus corazones son llamados, Señor. Oh Dios mío, tómalos en tus manos. En ellos hay miedo, hay temor, en ellos hay desconfianza, en ellos, Señor eterno, cuántas cosas los tienen atrapados, pero hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, hazlos libres y que sean sensibles a tu llamado, sean sensibles a tu llamado. Toma esta juventud en tus manos, ese joven, esa señorita que ha sido llamado y siente miedo, no tiene la seguridad de que si fue tu voz. Confirma ese llamado, confírmalo, Señor eterno. Oh Dios mío, si no es lleno del Espíritu Santo, llénalo con tu Espíritu Santo, llénalo con el poder tuyo. Los jóvenes que ya tienen esta hermosa promesa, oh Dios eterno, ayúdales para que ellos sepan discernir y sepan escuchar tu voz y atender a tu llamado. Oh Señor, en tus manos está esta juventud, en tus manos está cada joven, cada señorita, para que tú les tomes en tus manos y, Dios mío, levantes nuevos siervos y siervas tuyas. La necesidad es grande, en tu obra. Hay mucha necesidad, Despierta esa necesidad en la juventud, despierta ese anhelo, despierta ese deseo, despierta ese sentir de decir: heme aquí, quiero ser tu siervo, quiero servirte. Haz vasos de honra, vasos de alabanza, útiles para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, mi Señor. La palabra tuya haga germinar en cada vida, haga eco
en cada corazón, oh, en cada uno de los que han de oír esta transmisión, en cada uno de los que la están escuchando, en cada uno de los presentes, sepan que servirte a ti es lo mejor. Servirte a ti no hay precio. Gracias porque tú, Dios mío, nos has hecho tus siervos. Gracias por los que ya te estamos sirviendo. Gracias por cada siervo tuyo que has llamado. Gracias. Sigue bendiciendo al ministerio. Sigue bendiciendo este ministerio de nuestro movimiento. Sigue derramando de tus bendiciones y sabiduría. Creemos, mi Señor, así lo harás. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.